tiempo con Dios para meditar todo el día. También somos ungidos. Y leemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. También somos ungidos. Viendo cómo somos llamados por medio de Jesucristo, cómo tenemos un llamado y nosotros elegimos contestar a ese llamado también unge nuestras vidas. Esta palabra ungir significa untar. Somos, por así decirlo, untados del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Esta es una unción especial para los hijos de Dios, pero es una unción especial también para los que tenemos un llamado dentro del reino de Dios. Somos ungidos, somos empoderados para ejercer algo que Dios pone en nuestras vidas, que Dios nos da en nuestra vida. Recordemos que Dios nos llama, Dios nos prepara y Dios nos envía. Dios no envía gente no preparada. Y Dios no prepara gente que no ha llamado. Gente que no ha respondido a ese llamado de Dios, Dios no la puede preparar. Porque el mundo no quiere ser preparado por la palabra de Dios. Por eso recordemos que Dios nos llama, Dios nos prepara y Dios nos envía. Y al enviarnos en medio de la preparación nos unge, nos empodera para poder ir a hacer eso que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y volviendo un poco a la vida del rey David, la Biblia nos narra encuentros impactantes que tuvieron muchos hombres con nuestro Señor Jesucristo, y en los que después de esto su vida no fue la misma. Es que el ser ungidos cambia radicalmente nuestra vida. Hay un antes y un después. La Biblia nos muestra cómo hubo un cambio en el corazón de muchos siervos, de muchos en el Antiguo Testamento, que los llevó a realizar muchas cosas extraordinarias. Vemos a un Elías, vemos a un Noé, un Moisés abriendo el Mar Rojo, un Abraham, un Isaac, un Jacob, un José. Vemos muchos siervos de Dios haciendo cosas extraordinarias. ¿Qué tal un profeta hablando de parte de Dios para que estos huesos tuvieran vida? Eso es una persona ungida, una persona que está conforme a los planes y propósitos de Dios. Entonces podemos aprender de estos encuentros y apropiarnos de los principios escritos en la palabra de Dios para que nuestra vida sea alineada a la voluntad de Dios y seamos usados, o que Dios trabaje a través de nuestra vida poderosamente para poder llevar la buena noticia al mundo, para poder evangelizar, para poder predicar, para poder llevar el mensaje de salvación. Dios nos unge. Hay algo especial que Él pone en nuestras vidas para poder hacerlo, porque en nuestras fuerzas sería imposible. La carta a Juan nos enseña que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y de juicio. Bueno, pero ¿cómo convence si somos nosotros los que hablamos? Si somos nosotros los que compartimos las buenas nuevas, ¿cómo así que el Espíritu Santo es quien convence? Claro, al estar ungidos el Espíritu Santo está allí. Y el Espíritu Santo, a través de la palabra compartida a otra persona, es la que puede producir ese convencimiento de pecado, no nosotros, es el Espíritu Santo. En la vida de David se narran varios encuentros que tuvo este siervo con Dios. Uno de ellos ocurrió en su juventud cuando pastoreaba ovejas para su padre Isaí. Cuenta la palabra de Dios que allí David conoció quién era Dios,
en su vida, que era Dios quien lo había librado de las garras del león y de las garras del oso. Cuando vemos primer libro de Samuel, capítulo 17, del 32 al 37, dice así la palabra de Dios. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y así se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. El relato de cómo Dios ya había preparado a David para ir a pelear contra Goliat. Esto no fue algo improvisto. Dios ya lo venía preparando cuando él era pastor, cómo cuidaba las ovejas y yo veo la fuerza tan impresionante porque cómo podemos pelear con un oso, cómo podemos pelear contra un león, eso es pelea perdida. Pero una persona ungida no tiene pelea perdida porque no es él quien pelea, sino es el poder de Dios a través de nosotros quien pelea. En medio de la soledad del oficio de pastor, este oficio que para el Antiguo Testamento era el oficito o lo menospreciado, por eso su papá decía, ese pastor, el que cuida las ovejas, ya, ese trabajo insignificante, no tiene nada más que hacer, el que no encontró oficio, el que no hace más que perder el tiempo pastoreando. Bien, pues hoy en día también para el mundo este es el oficio y se trata así de peor manera. Es un trabajo menospreciado, es un trabajo no valorado, es un trabajo que se tiene en poco valor, que no se cree que es importante, no se le da mérito al estudio, no se le da mérito a los años de entrega, de servicio, no se le da mérito a los años de devoción, a los años de poder pasar tiempo con Dios, de estudiar la palabra, de escuchar el mensaje de Dios a través de su palabra para poderlo llevar. No se le da crédito a una vida que tiene que cambiar totalmente en integridad, que ya trata de no equivocarse porque los ojos del mundo y aún de la iglesia están puestos en él. Pero es un trabajo insignificante. Todo el mundo puede fallar, inclusive un cura, pero un pastor no, porque eso sí sería más motivo de crítica y de burla, igual que en el Antiguo Testamento. No ha cambiado para nada, lo único es que hoy en día se menosprecia peor. Aquí David enfrentaba animales, pero aprende a confiar en que tiene un Dios poderoso que lo libra de sus enemigos, mucho más fuertes que un joven pastor, pero no más grande y poderoso que nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sabes, yo también he tenido que pelear con leones y osos, también he tenido que pelear con cosas que para mí son más fuertes, que a veces digo, no quiero avanzar, no quiero seguir, con situaciones que a veces me quieren hacer retroceder y me quieren hacer abortar el proceso porque veo que tienen más fuerza, más poder que yo. Pero como David tengo que recordar que no es en mis fuerzas, sino es en las fuerzas de Dios. Y recordar que aunque sea un trabajo menospreciado, tengo que ir adelante porque fiel es quien me llamó y tengo que estar hasta el final firme para poderle decirle, Señor, he podido acabar la carrera. Qué hermoso poderlo hacer como un día Pablo lo dijo. En medio de estas circunstancias, en la labor diaria, David es preparado para enfrentar a Goliat. Tal vez ni David sabría que un día tendría que pelear con un gigante. Y tal vez muchos de nosotros nunca estamos preparados para cosas fuertes que se vienen en nuestras vidas. Esos Goliat que se vienen. Muchos no lo sabemos, pero
Lo bueno es saber que mientras estemos en Cristo, Dios nos prepara para poder pelear y luchar contra esos Goliat. Pasó con David, se estaba preparando para luchar con él. Pero primero tiene que empezar a ejercitar eso que un día tenía que explotar con el poder de Dios. Un encuentro con Cristo, cuando recibe el Espíritu de Dios sobre él, es ungido como un futuro rey de su pueblo Israel por el profeta Samuel. Desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Por eso él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía la importancia de que el Espíritu Santo estuviera sobre él. Ahora en el presente, todos los que creemos en Jesucristo hemos sido ungidos por Dios mismo y Él nos ha sellado con su Espíritu y desde ese día Cristo está en nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 6 nos lo enseña. Entonces, tomando esta verdad para nosotros, aunque podamos enfrentar circunstancias difíciles, esas cosas que a veces creemos que no vamos a poder soportar, creemos que son más grandes que nosotros, esos osos, esos leones que a veces decimos, no, yo prefiero dejarlos ir y no luchar porque no tengo las fuerzas y sé que me va a derrotar. Así como Saúl le dijo a David, tú eres un muchachito sin fuerza, él es un gigantón con experiencia. Claro, el mundo nos puede decir eso, el diablo nos puede decir eso y nosotros también nos podemos creer eso. Pero realmente si entendemos que también somos ungidos, el poder de Dios está con nosotros. Y no es que el león se haga más débil de lo que es, porque el león sigue siendo león y el oso oso, pero es que el poder de Dios es único y Él puede vencer cualquier circunstancia. Tomando esta realidad para nosotros, en medio de circunstancias difíciles, adversas, también nosotros somos más que vencedores, así como David vencía a osos y leones. En el nombre del Señor de Jesús. Si aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, también eres ungido, también eres ungida. Si necesitas enfrentar una circunstancia difícil en tu vida, recuerda que no estás solo, que no estás sola. Recordemos llamar al que tiene el poder para vencer lo que para nosotros es difícil. Así que en este contexto te invito para que oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta mañana, gracias por este día. Hoy bendecimos y alabamos tu nombre. Gracias por mostrarnos a través de tu palabra que hay poder en nuestra vida, que tu Santo Espíritu habita en nosotros. Aún más, Dios, hoy bajo el nuevo pacto el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros. ¿Cuánto necesitamos entender esto para afrontar tantas cosas que se vienen a nuestra vida y nos traen desánimo? Nos traen ira, nos traen dolor, nos quitan las fuerzas, no queremos avanzar, queremos abortar procesos, queremos tirar la toalla, queremos no seguir. Muchas veces nos hemos sentido así, Dios. Por eso hoy este tiempo con Dios para meditar todo el día es para recordar que también somos ungidos y que eso nos ayuda a entender que estamos siendo preparados para la batalla diaria. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús a entender esto, a levantarnos hoy fuertemente y a pelear lo que tengamos que pelear, porque no hay nada grande para nosotros que Dios no pueda vencer. Te amamos y te bendecimos, Padre, gracias por tu palabra. Quedamos en ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.